Continuamos con la resolución de la tarea. En la pregunta 6 nos decía, ¿qué tanto por ciento de alumnos pesan menos de 55 kilogramos aproximadamente? Entonces, como vemos acá, los estudiantes que pesan menos de 55 kilogramos están en los tres primeros intervalos, porque en el cuarto intervalo va de 55 para 60. Entonces, hasta el tercer intervalo, ¿cuántos estudiantes pesan esa cantidad? Entonces, estamos hablando de frecuencia acumulada. En este caso, 47% tienen o pesan menos de 55 kilogramos. Entonces, 47%. Entonces, como aquí nos pide en porcentaje, ponemos que el el 47% de estudiantes pesan menos de 55 kilogramos. La siguiente nos dice determinar el tanto por ciento de alumnos que pesan 60 kilogramos o más. Vamos a ver, 60 kilogramos. Está en el quinto intervalo. En el quinto intervalo y sexto intervalo. Entonces, entre los dos sería, hasta el quinto intervalo sería 70. 70% pesan menos de 60. Entonces, los que pesan más de 60 o 60 o más sería 100 menos 70. Entonces, vamos a poner 100% menos 70%, que vendría a ser el 30%. El siguiente, determinar el tanto por ciento de alumnos que pesan menos de 65 kilogramos. Menos de 65 kilogramos, recordemos que el último intervalo va de 65 a 70, entonces menos de eso sería los 5 primeros intervalos. En este caso sería el 90%. Determina el tanto por ciento de alumnos que pesan menos de 65%. Menos de 65% pesan el 90%. 90%. Vamos a ver el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio nos habla, enunciado dice. Se muestra la siguiente tabla de distribución del número de trabajadores del ministerio de un ministerio de acuerdo a su ocupación. Aquí una tabla en la cual nos dicen, en la primera columna nos dice ocupación, segunda columna número de personas, tercera columna frecuencia acumulada porque es de I mayúscula está y HI que es la frecuencia relativa. En este caso vamos a ver administradores 120 personas, ingenieros 50 personas, abogados 80 personas, obreros 90 personas, secretarias 60 personas, total 400 personas. Completar la tabla y responder las siguientes preguntas. Vamos a primero completar la tabla. Como es la frecuencia acumulada, entonces vamos a acumular la cantidad de o la tabla. Empecemos. Acá. Entonces sería, en la primera sería 120. 120. Como es acumulada, vamos a sumarle 50. 120 más 50 sería 170. 170 más 80, 250. 250 más 90, 340. Y 340 más 60 sería 400. 400. Esta es la frecuencia relativa, es decir, la división entre la frecuencia absoluta y el total. En este primer caso sería, para este primer caso sería la división de 120 sobre 400. Sobre 400. Eso nos da 32%. 30%. Pues sería 30% o 0,30. La siguiente
50 entre 400, 0,125. 0,125. El siguiente es 80 entre 400, 0,200, 0,2 sería, ¿no? 0,200 vamos a poner, 0,200. El siguiente, 90 entre 400 sería 0,225, 0,225. El siguiente sería 60 entre 400, 0,150, 0,150. Total, 1. Entonces nos dicen, ¿cuál es la frecuencia relativa de los abogados? Los abogados están en la tercera fila, que son 80, pero su frecuencia relativa es 0,200, 0,20, 0,20, 0,20. Entonces, frecuencia, o mejor dicho, esta es frecuencia relativa. Si es frecuencia relativa, a ver, sería frecuencia hallar el tanto por ciento correspondiente a los administradores. A los administradores en porcentaje sería 30%. Porcentaje sería 30%. Acá sería 30%. Hallar la frecuencia absoluta acumulada, mejor, la frecuencia acumulada de la fila 3, bueno, de abogados. Entonces en este caso sería 80. 80. Y finalmente nos dice hallar el tanto por ciento de los que no son ingenieros. Los ingenieros son el 12,5. Vamos a poner en porcentaje los ingenieros. Acá sería 12,5%. Entonces sería 100% menos 12,5%. Entonces hay que restar. Sería 100 menos 12,5%. Sería 87,5%. Entonces, hasta aquí la tarea.